Vamos a empezar si gustan. Vamos a poner la presentación, que es esta, y nos vamos hasta el principio, que ahí la dejé al final. Ah, y por cierto, la persona que me hizo una pregunta por correo electrónico ya le contesté hoy en la mañana y también me puse a averiguar respecto a lo que ustedes me preguntaron en Omega 7 y nada más lo que les puedo comentar es que no vale mucho la pena porque es nada más, tiene una sola doble ligadura, entonces no es tan poliinsaturado, entonces no es no es tan útil, no es malo, pero es mejor que grasa saturada, pero no es tan bueno como omega 3 y omega 6. Y sus beneficios no están tan probados, ni del 9 tampoco, por eso realmente no lo mencioné mucho, pero lo pueden, es parte de otro aceite vegetal que se consume generalmente cuando cocinamos, ¿no? Y en productos que ya están elaborados. Bueno, como quedamos, pues este es el segundo tema de cuatro. Ahora vamos a hablar sobre omegas y síndrome metabólico. Creo que los que se no conectaron o los que se desconectaron van a perderse de algo muy interesante porque aquí es cuando empezamos a ver los beneficios de lo que podemos aplicar como coadyuvante, los omega 3 sobre todo en obesidad, en resistencia a la insulina y en diabetes, tal como me solicitó el doctor Uriel platicarles. Vamos a empezar. ¿Cuál es la importancia de su aplicación como coadyuvante en obesidad? Si pudiéramos estar en una aula todos juntos, yo les preguntaría, ¿qué han escuchado al respecto? Sabemos que los omega, como platicamos la vez pasada, en especial el EPA, que es el que tiene 5 dobles ligaduras, y el DHA, que tiene 6, son los coadyuvantes importantes en la obesidad. ¿Pero por qué? Nosotros habíamos platicado la vez pasada sobre las propiedades que tienen estos ácidos grasos que nosotros no podemos sintetizar a menos que consumamos los carbonos padre, el alfa-linolénico para el omega 3 y el alfa-linoleico para el omega 6. Pero, ¿qué es lo que al tener esas propiedades bioquímicas, qué estamos logrando? Bueno, ellos probadamente reducen inflamación. Segundo, mejoran el metabolismo de las grasas, aumentando la oxidación, y eso vamos a ver por qué es tan útil. Reducen el apetito y la grasa abdominal y también potencian la grasa café, que es la grasa café o parda, como lo dicen en los artículos mal traducidos, es en la que se lleva a cabo la termogénesis. Yo ahí en la Universidad de Michigan participé en un proyecto sobre obesidad infantil y ese exceso de la grasa café es la que tiene en el Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias, en el pavo, las piernas. Pues sí, porque son las que tienen más glucógeno, porque es con lo que hace más ejercicio el ave, ¿no? El animal, porque ahí se lleva a cabo la termogénesis. Por eso esa grasa café es muy importante, comparado con la blanca. Por ejemplo, en las aves, en la pechuga es carne blanca. La de las extremidades es grasa café, importante por lo que ya les dije. Ahí se lleva a cabo la termogénesis. Y eso ayuda a controlar el peso y mejora la salud metabólica. Cuando esto se combina, pero por supuesto con la dieta y el ejercicio. Perdón, porque me dio gripa con tanto frío. Y eso, por supuesto, ¿a qué nos va a llevar? A controlar la acumulación de grasa y sus complicaciones. También, ¿cuáles son los mecanismos que se han encontrado que están asociados entre los omegas y la obesidad? Como decíamos, y vamos a ir ya desglosando, ¿por qué reducción en la inflamación? Porque combaten la inflamación crónica, que es clave, ya que la obesidad siempre genera estrés e inflamación celular. Ahí podremos entrar con mucho detalle a hablar de las interleucinas, la IL-6, la IL-10, que siempre están muy aumentadas cuando hay inflamación crónica de baja intensidad, que es el caso de la obesidad y de otras enfermedades crónicas, incluso, ¿cómo se llama? Pues hasta VIH, también cuando tenemos hipertensión. Pero los omega ayudan a reducir la inflamación celular y el omega 3 ayuda a modular estas respuestas. ¿Pero cómo? Bueno, porque esta activación de la grasa café que deseamos quema calorías para producir calor y eso ayuda al gasto energético. Todos lo sabemos, los médicos y los nutriólogos trabajamos mucho con lo que es fisiopatología. Bueno, cuando nosotros hacemos lo que sea necesario, entre eso, entre otras cosas, actividad física, aunque sea de baja intensidad, nosotros estamos ayudando
a hacer un mayor gasto energético. Entonces, no estás acumulando caloría en forma de grasa, sino que en vez de que eso se quede en tu tejido adiposo, se utiliza para realizar diferentes actividades, bueno, diferentes acciones en el organismo. También, ¿qué hace? Controla el apetito. ¿Por qué? Porque facilita el cumplimiento de dietas al que nosotros estamos regulando la actividad de todo el metabolismo de los lípidos y de los carbohidratos, como vamos a ver incluso más adelante con algunos esquemas que conseguí, para controlar el apetito. No vamos a sentir tanta hambre y eso es muy positivo cuando nosotros estamos tratando de no subir de peso y sobre todo de perder el peso exagerado que ya tenemos. La regulación hormonal, ¿qué tiene que ver con los omega? Bueno, porque influyen en la secreción de hormonas relacionadas con el metabolismo de la glucosa y los lípidos. Yo cuando tuve el gusto de estar en la Universidad de California por unos meses después de mi doctorado, yo conseguí una beca y estuve en la Universidad de Davis en California, que es el norte de ese estado tan, bueno, tan largo de Estados Unidos. Y entonces ahí justo estaban haciendo muchos descubrimientos sobre la verdadera función de todas las hormonas y todos los componentes del tejido adiposo, que no solo nos hace ver gorditos y feos y por qué nos enferma. Ahí empezaron a entender cuál era el funcionamiento de la adiponectina y la leptina y en modelos animales con ratones que habían sido genéticamente modificados para estar muy obesos, la leptina, al dárselas en ensayos clínicos en los ratones que estaban engordados artificialmente, como les digo, lograron encontrar que la leptina podía ser un factor muy importante para que perdieran peso. Desafortunadamente, cuando lo probaron en humanos, no funcionó así, pero definitivamente empezaron a ver cómo todas las adiponectinas y la leptina tienen una función muy importante al regular el metabolismo de la glucosa y los lípidos. Y entonces el tejido adiposo es un tejido activo que bueno, constituye un fundamento de cómo nosotros estamos utilizando todos los tres macronutrientes, ¿no? Glucosa, monocarbohidratos, proteínas y grasas. Como ya habíamos platicado la vez pasada, las fuentes dietéticas más importantes son los pescados que le llaman pescados grasos, como el pescado azul, que son sardinas, salmón, atún, que los deberíamos de consumir idealmente 2 o 3 veces por semana, porque son las fuentes naturales de omega 3, las mejores, porque estos pescados de aguas frías, que por eso le llaman pescado graso, por eso sobreviven, porque precisamente tienen la capacidad de sobrevivir a esas temperaturas, es como los mamíferos, ¿no? Con su capita es el pelaje y toda la grasita que tienen sobreviven al invierno, ¿no? Entonces, ellos consumen el plancton del mar y por eso son tan ricos en omega 3. Pero bueno, no lo consumimos mucho en la dieta. ¿Cuáles eran las otras fuentes dietéticas? Pues los frutos secos como nueces y semillas, chía, lino, etcétera. Y la suplementación, como también decíamos la clase pasada, ha sido una alternativa si la ingesta dietética, como sabemos, es muy baja. Pero obvio, nosotros vamos a ser los expertos para poder, bueno, detectar cuál es la necesidad de nuestro paciente, incluso de nosotros mismos, de nuestras familias, porque nosotros debemos elegir productos de calidad que tengan ácido eicosapentaenoico y docosahexaenoico. Las dosis, yo me estoy adelantando un poquito a lo de la última clase, pero mucha gente tiene ya el interés o la interrogante de cuál es la dosis. Se han recomendado, según los resultados metabólicos en humanos, que entre 250 y 500 miligramos al día de ambos, pues sobre todo de aceite de pescado en adultos sanos, podría ser ideal. Dosis más altas sí se han utilizado para ciertas enfermedades, pero bajo supervisión médica. Y lo que ya decíamos es que son más efectivos como complemento a una dieta equilibrada y actividad física regular. En resumen, como platicamos la vez pasada, los omegas son muy importantes no tanto para una pérdida de peso masiva, sino para mejorar la composición corporal, reducir la grasa visceral y proteger contra complicaciones metabólicas asociadas a la obesidad. Como todos podemos recordar en nuestra área médica, cuando llevamos, bueno, fisiología, patología, anatomía, ¿cuál es la fisiopatología de la diabetes tipo 2? Uno consume en la dieta muchos, o sea, carbohidratos, obviamente,
Eso se convierte con el metabolismo y bueno, todos los factores a glucosa y de ahí es cuando el páncreas debe de producir insulina, ¿no? Esta hormona que es muy importante, que digamos que es la llave que abre la puerta para que esta glucosa en la sangre pase a los tejidos. Pero ¿qué pasa? Cuando hay mucho tejido adiposo, hay una excesiva liberación de ácidos grasos. Eso logra que haya una captación ineficiente de glucosa y entonces hay un exceso de producción de glucosa. Esto lo que empieza a producir es una resistencia a la acción de la insulina. Entonces, ¿cuál es la importancia de la aplicación de los omegas como coadyuvantes en resistencia a la insulina? Lo que hemos visto, y esto lo obtuve de esta publicación científica, porque hay muchísima información y yo solo soy una moderadora, ¿no? Que trato de, pues, obtener y resumir de lo mucho que hay en línea, bueno, en Google y en todas las publicaciones científicas que podemos obtener, incluso gratis, cuáles serían los que nosotros debemos enfocarnos para tener alguna conclusión en estos temas. De lo que yo estuve revisando, que la verdad sí fue bastante, lo que se ha visto es que en modelos animales la evidencia sugiere consistentemente un papel de los ácidos grasos poliinsaturados, eso es AGP, omega 3 que puede escribirse omega o N-3 en la literatura internacional, en la reducción de la masa grasa, como ya decíamos, particularmente en las regiones retroperitoneal y epididymaria. En humanos, la investigación, pues lo que se ha visto es que estos ácidos grasos poliinsaturados omega 3 pueden ayudar a disminuir el aumento de peso y pueden ser útiles en la dieta, pero sobre todo como un suplemento para ayudar a mantener la pérdida de peso. ¿Por qué mecanismos? Los ácidos grasos poliinsaturados N3 funcionan para mejorar la composición corporal, como ya estábamos diciendo, y contrarrestar los cambios metabólicos relacionados con la obesidad. Que esto, como ya también adelantábamos, tiene que ver con la modulación del metabolismo lipídico, la regulación de las adiposinas, como la adiponectina y la leptina que ya comentábamos, y alivio de la inflamación del tejido adiposo, promoviendo la adipogénesis, o sea, ir rompiendo esos, así como que contenedores que están almacenando grasa en nuestro cuerpo y alterando los mecanismos epigenéticos. En eso no me detengo porque es muy complejo. Yo estuve trabajando en algo de microbiota y mecanismos epigenéticos para diabetes gestacional y es toda una historia, pero vale muchísimo la pena que ustedes ahí en sus teléfonos busquen que es un cambio epigenético porque eso nos está afectando mucho por la dieta que tenemos, la contaminación del medio ambiente, que platicamos con el doctor Uriel que frío está haciendo, por eso me dio gripa, y nuestros genes. Hay una interacción entre esos tres factores. Pero entonces los cambios epigenéticos no alteran tu DNA, pero sí hacen que haya respuestas diferentes a las que teníamos programadas, ¿no? Así es como yo podría resumir ahorita. El otro punto que también me pedía el doctor que yo comentara es cuál es la importancia de los omega 3 en su aplicación como coadyuvante en diabetes. Aquí es súper interesante porque si uno se pone a pensar, bueno, ¿qué es la diabetes tipo 2? Y aquí, perdón, pero esta diapositiva, pues la verdad me gustó mucho cómo está dibujada, pero está en inglés, pero se las traduzco, bueno, muchos que sabemos inglés, más o menos, podríamos decir. ¿Qué pasa? Como hace rato vimos en el otro esquema. Obvio, a través de la dieta consumimos, o bueno, o suplementos o lo que comamos a través del sistema digestivo que entra a la boca, el estómago convierte el alimento a glucosa. De ahí, ¿qué pasa? La glucosa entra al torrente sanguíneo. El páncreas, como ya veíamos, produce insulina, pero es resistente para su uso efectivo y ya no, porque ya no está produciendo suficiente insulina y porque ya los islotes del Langerhans no están funcionando muy bien, eh, o porque tuvimos alguna incluso cirugía, ya no contamos con ese órgano. Pero lo que va a pasar es que entonces la glucosa no es capaz de entrar al cuerpo efectivamente y se incrementan los niveles de glucosa. Este es un diagrama muy simplificado, pero me gustó porque está como muy, muy visual, ¿no? Muy objetivo. Entonces, ¿por qué los ácidos grasos omega 3 podrían ser coadyuvantes valiosos en la diabetes?
Como ya dijimos varias veces, incluso desde la clase pasada, reducen los triglicéridos, mejoran el perfil de lípidos, combaten la inflamación y la resistencia a la insulina. Y aquí aumentamos otra parte, protegen la salud renal porque actúan como antioxidantes y mejoran la señalización de la insulina, ya entrando en materia de lo que es diabetes tipo 2. Esto ayuda a controlar el azúcar en sangre, como ya sabemos, y prevenir complicaciones, especialmente en los pacientes que nosotros tenemos con diabetes tipo 2 y diabetes tipo 1. De aquí yo me puse a buscar más información y les voy a enseñar unos artículos con resultados que tuvieron de ensayos clínicos donde ya suplementaron con ciertas cantidades de omega 3 a pacientes. A un grupo, al otro no, y qué fue lo que encontraron, porque confirmaron lo que estamos diciendo. Aquí, entrando como en más detalle, ¿a qué nos referimos con el control de lípidos? ¿Y por qué insistimos en que reducen significativamente los triglicéridos altos, que es un problema muy común en diabetes, y aumentan el colesterol HDL bueno? ¿Por qué? Porque también tienen, ahorita se los voy a enseñar un esquema del por qué, pero también tienen estos efectos antiinflamatorios y antioxidantes que también ya lo repetimos, pero entrando ya en detalle, ¿por qué? Porque disminuyen las citocinas proinflamatorias, mejoran la capacidad antioxidante y combaten el estrés oxidativo asociado a la diabetes. Que por cierto, cuando consumimos omega 3, pero aparte antioxidantes, se hace un efecto sinérgico muy positivo, sobre todo para personas que tienen ya muchos años, que padecen diabetes y que no se han controlado bien con insulina o con otros de los medicamentos orales que se dan, hipoglucemiantes orales. Y llega un momento en el que además no pierden peso, empiezan a ganar peso. Lo que necesitan es romper ese círculo vicioso con antioxidantes y omega 3 que los omega 3 de por sí son antioxidantes, pero si tú le pones un poco de los que luego ya vamos a platicar de la compañía Sankey, van a encontrar efectos a muy corto plazo muy eficientes, ¿no? Muy efectivos. ¿Por qué también decimos que mejora la sensibilidad a la insulina? Pues porque hacen que funcione mejor, porque controla el nivel glucémico. En salud renal, que ya lo dije y parece que a veces repito, pero es que así vas encontrando la literatura y entonces te van metiendo como más al detalle. Y yo lo repito también para que quede claro. En diabetes, sobre todo mellitus tipo 1, que es una enfermedad autoinmune que les da desde pequeños a los sujetos que la padecen, puede disminuir la pérdida de albúmina en la orina, que ustedes saben perfectamente que es un marcador de daño renal. Yo cuando estuve en Irlanda, era el Instituto de Tecnología de Dublín, ahí yo tuve la oportunidad de viajar a diferentes ciudades dentro de la misma isla, donde ellos tienen un programa, como es un sistema de salud con cobertura universal, tienen un programa que les dan unos eh, como lecturas, bueno, le dan, no, no lectures, son clases, son 6 semanas que les dan a diabéticos tipo 1, 2 o gestacionales, las mamás embarazadas, y les enseñan cómo ellos tienen que estar controlando sus niveles bueno, de glucosa a través de inyectarse insulina, sobre todo los de diabetes tipo 1 para evitar precisamente que haya daño renal, sobre todo que ellos están expuestos desde muy jóvenes, ¿no? Y luego van, toman en algún bar, regresan y ni se acuerdan y pierden completamente el control de su glucosa. Y los omega te ayudan a estabilizarla. Aquí, bueno, sin entrar en detalle, pero este es un esquema que también eh, indica, y no podemos detenernos mucho en él, pero cómo hay una respuesta inflamatoria a través de todos estos, por ejemplo, cuando hay infecciones, como nosotros, ¿cómo se llama? El organismo reconoce que tiene que estar en alerta y produce todo este mecanismo de cascada para lograr evitar que nosotros tengamos eh, pues una inflamación sistémica, que es lo que nos va a llevar a tener muchos problemas en varios órganos. Y por eso, como decíamos, al reducir la inflamación y mejorar el metabolismo, se ayuda a prevenir complicaciones a largo plazo y sobre todo también aunados al riesgo cardiovascular, que diabetes y riesgo cardiovascular como que van de la mano. Eso ya lo sabemos. ¿Por qué?
ahorita sí ya con más detalle lo podríamos discutir. Los omega 3 disminuyen los niveles de triglicéridos, que aquí hay un error, por cierto, triglicéridos en plasma, porque ya dijimos, pueden rebajar, bueno, disminuir la propensión a la obesidad y el riesgo de diabetes y otras enfermedades. ¿Por qué? Porque son inhibidores de inflamación, disminuyen los niveles, como decíamos, de citocinas inflamatorias, TN, alfa, y la IL-6, la interleucina 6, la interleucina 1B. Y además son precursores de mediadores antiinflamatorios, como yo les enseñaba en los esquemas la clase del viernes pasado. Estas secciones, pues lo que han visto es que van a disminuir la inflamación crónica de baja intensidad, que se dan tanto en obesidad como en diabetes, como en síndrome metabólico. Pero no todas son las acciones únicas, sino que también aumentan la secreción, como ya dijimos, de adiponectina y favorecen la señalización del receptor de la insulina, que son muy deficitarias en la diabetes. Entonces ya vamos como entrando en materia y hablando ya de los componentes químicos que están afectando. Para bien. Otra cosa que hacen que sean muy importantes los omega 3 en relación a diabetes, que es un problema de salud pública enorme en todo el mundo. Yo trabajo precisamente en la Dirección de Enfermedades Crónicas, que incluye diabetes, por supuesto, y en algunos congresos internacionales que han sido, ya sea en la Ciudad de México, en Europa o en Estados Unidos. Ellos hablan mucho ya hasta de prediabetes, están tratando de bajar hasta las concentraciones para con las que ellos utilizan para diagnosticar diabetes, precisamente para alertar a la población y que más quedemos como verdaderos positivos, casos verdaderos positivos, para que no vayamos a estar expuestos a un exceso de glucosa por 10 años y luego a los 20 ya queremos resolver el problema y ya nuestros órganos están muy dañados, que es cuando entrarían los antioxidantes y los omega 3. ¿Qué podemos hacer? Mejor desde un principio tratar de que haya una correcta señalización de insulina, porque a través de su receptor nosotros podemos hacer que dos moléculas de este receptor se encuentren y se unan para así poder activarse. Esto se conoce como dimerización, a lo mejor ya lo han escuchado, y transmiten la señal de la insulina al interior de la célula. Ahorita les voy a enseñar el esquema de todo lo que yo les platicaba de la de doble capa de fosfolípidos que hay en cada membrana celular. Y aquí van a ver por qué los omega, por la posición que tienen y por la composición química, van a hacer que en el caso de la insulina sea más efectiva su utilización. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que una membrana sea fluida, pues para que estos receptores puedan viajar por ella y encontrarse. En el caso del cerebro, que ya lo veremos para el viernes, de funciones neurales, lo que se ha visto es como tú tienes una permeabilidad de la membrana tan perfecta que entonces la transducción eléctrica, toda la electricidad que tenemos en todo el cuerpo, pero en especial en el cerebro, que es como nuestra computadora maestra, si puede pasar la información en una forma muy eficiente, así como los cables de nuestra casa que ahorita funcionan perfecto, hasta tenemos internet, entonces nosotros no vamos a tener falla en el servicio de luz y podemos efectuar todas las funciones que necesitamos. En el caso de las membranas fluidas, y también a nivel del páncreas, para que los receptores puedan viajar por ella y encontrarse, si están más saturados de omega 3 en su capa de fosfolípidos, nosotros vamos a tener una forma muy permeable, una forma muy útil, muy eficiente para que haya la señal de insulina al interior celular. En cambio, lo opuesto es que cuando la composición de esta barrera de la célula es muy rígida, está como que seca, o sea, como que no hay esa grasita ahí adentro de la membrana celular, este proceso es mucho más difícil y por tanto no hay una buena señalización de la insulina. Aparte que a lo mejor ya ni siquiera estamos produciendo suficiente en muchos de los casos, sobre todo de los pacientes ya diabéticos. ¿Qué pasa? Es que cuando una membrana con poco omega quiere decir que los ácidos grasos que la conforman son muy rectos, o sea, están como muy tiesos, por llamarlos de alguna manera. Y entonces no se pueden apilar, así como bloques de Lego, más fácilmente entre ellos y agregarse. Esto lo que hace es que se impide que se difundan y se muevan los distintos receptores, como lo estábamos diciendo, y en el mismo espacio caben más fosfolípidos
que forman la membrana y dejan menos espacio para otras moléculas. Esto está súper interesante. A mí me fascina ver este esquema porque precisamente aquí visualmente podemos observarlo. Nosotros, por ejemplo, decimos que cuando cuando hay suficientes omega 3 en la membrana, estos al tener una instauración de cis, o sea, entran en una posición especial, en una especie de codo, en vez de estar así todos tiesos rectos, entran como en una forma más noble, más así como que agachada, más flexible, necesitan más espacio, de forma que no se, que se juntan menos entre ellos. Esto permite, aquí por ejemplo, es cuando está el receptor de insulina muy inactivo. Hay bajo omega 3 están como digamos muy tiesos, así como un cuerpo de algún paciente que ya falleció desafortunadamente. Y en cambio aquí una persona que está viva tiene mucha más flexibilidad, todo se está moviendo. Entonces, ¿qué es lo que hacen los omega 3? Hace que haya un espacio para que entren más moléculas. En el mismo espacio caben menos fosfolípidos. Y entonces, ¿qué entran? Más receptores de insulina. ¿Y esto qué va a provocar? Hay un receptor de insulina más activo y, ay Dios, no lo puedo cambiar. A ver. Lo que representa ahí que es que los fosfolípidos rectos y apilados de la parte izquierda de la roja tienen poca difusión y, como ya decíamos, poca activación del receptor de insulina. En cambio, del lado que está más verde, a la derecha, ahí estamos representando una membrana rica en ácidos grasos omega, menos apilados, como ya repetimos, más flexibles y más fluidos, permitiendo que haya más receptores y que estén muy activos, que la palabra técnica se llama dimerizados, ¿sí? O sea, como conjugados para funcionar mejor. Por esto, los omega 3 que se encuentran en las membranas celulares van a permitir cambios en la composición de la misma y que la actividad de receptores como el de la insulina puedan llevarse a cabo de una forma más fácil y eficiente. Ujú. Ahí está. Algo muy importante en relación a nuestra pregunta principal de esta clase. ¿Qué tiene que ver los omega 3 con diabetes y síndrome metabólico? Bueno, ahí está una de las principales respuestas. Pero ahora, pues, las dudas, bueno, ya sé cómo funcionan, pero no los consumimos muy bien. Ya sabemos cuáles son las fuentes dietéticas, tanto de pescados, de piel grasa, como le llamamos, o de los suplementos que ahora las compañías están, pues, obteniendo de una forma muy eficiente. Yo los he consumido y son muy, muy buenos. ¿Cómo podemos hacer para potenciar estos beneficios? Y sobre todo que se ha visto que sí hay pues una asociación muy importante positiva, o sea, o sea, reponer el daño cuando ya hay diabetes y riesgo cardiovascular. ¿Cómo potenciamos estos beneficios? Aparte de lo que ya dijimos, de los triglicéridos, los lípidos y la recepción, bueno, los receptores de la insulina, los omega 3 en especial el DHA y el EPA, como ya también dijimos, tienen un poder antioxidante y disminuyen este estrés oxidativo. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa en cáncer, que es otra situación de inflamación crónica de baja intensidad, o sea, que te va matando y hasta que hace que tus células se multipliquen de una manera exagerada y pues muy negativa para tu cuerpo, que empieza a reaccionar en forma muy negativa? Bueno, se disminuye el estrés oxidativo. Esto es muy relevante para muchos de los procesos bioquímicos que pasan en el organismo, porque al disminuir esta oxidación, tú mejoras el funcionamiento de las membranas y de muchas otras moléculas, como ya decíamos, el receptor de la insulina, para que se pueda ejercer mejor su función. Estamos nomás como redundando, parece que repito, pero no, es que va quedando mejor, más clara la idea. Por eso se ha probado que sí hay una terapia, una suplementación adecuadas en la prevención y tratamiento de la diabetes tipo 2. ¿Cómo se puede hacer esta suplementación con omega 3? Como nosotros ya habíamos comentado desde la clase pasada, esto se puede hacer ahora específicamente para pacientes con diabetes tipo 2 a través de aceites de pescado, o ya dijimos, o del pescado,
en forma natural de la dieta si lo consumes. Pero una cosa que me adelanto a otras diapositivas que están más adelante y los estudios que les voy a demostrar donde ya o sea, se confirman varias poblaciones en el mundo que sí funciona, es que nosotros si hacemos la sinergia entre una buena dieta, por supuesto, un poco de ejercicio, pero lo ponemos junto con aceites de pescado, como el producto de Cincino, que la verdad es muy bueno. Yo no me atrevería ni a dar esta clase ni a estarlo recomendando si no estuviera completamente seguro de haber revisado toda su información. Tienen beneficios en salud cardiovascular. Ya dijimos como 5 veces reducción de triglicéridos. Pero lo que sí, eso sí tenemos que estar muy claros, porque no vamos a sustituir con omega 3 la insulina o los hipoglucemiantes y otros medicamentos que se han encontrado muy eficientes para reducir la hemoglobina glucosilada, que es con la que es más eficiente medir ahora las concentraciones de glucosa. Pero sí podemos nosotros ver que los omega 3 muestran el beneficio más significativo para personas con diabetes que tienen un mayor riesgo de enfermedad cardíaca. Los metaanálisis, que sí saben, son estudios en los que se ponen varios resultados de diferentes poblaciones en una misma, digamos, computadora, en un mismo sistema bioestadístico, y se suman los resultados y se ve, y ya ven cómo está la línea del factor de riesgo o la medida de asociación o efecto. ¿Cuántos dicen que sí es positivo o cuántos dicen que es negativo? Lo que se ha encontrado en estos metaanálisis es que la suplementación con omega 3 sí reduce significativamente el riesgo de eventos cardiovasculares y la mortalidad en pacientes diabéticos, que muchas veces, o sea, conviven con ambas enfermedades. Una de las cosas muy específicas que se han encontrado a lo largo de estos estudios durante más de 20 años es que el ácido eicosapentaenoico, el EPA, solo, muchas veces o en combinación con el docosahexaenoico, el DHA, el que tiene 6 dobles ligaduras, el EPA tiene 5, ya lo platicamos la vez pasada, es más efectivo para reducir el riesgo cardiovascular. Pero bueno, ¿por qué? Porque estos ácidos grasos al combinarse, como ya vimos, en las membranas celulares, les van a dar esa plasticidad que ningún otro elemento ni ningún otro tipo de omega puede tener. Y nada más un paréntesis mínimo. La persona que me hizo el favor de comunicarse conmigo vía correo electrónico, Pastora, me preguntaba sobre la omega 5 que ahora se está obteniendo de las semillas de la granada. Bueno, eso lo que tiene son muchos antioxidantes y lo que está ayudando es a evitar enfermedades o de demencia senil, y eso es muy bueno, pero no tiene las mismas propiedades de ser, de pertenecer a los fosfolípidos de las membranas. Otra cosa que nosotros ya también estuvimos estudiando, bueno, los que nos dedicamos a esto a nivel mundial, pasando, digamos, a este tema también de retinopatía diabética, que está relacionado con el tema de diabetes, es que la ingesta de omega 3, especialmente a partir de alimentos integrales del pescado graso, que ya mencionamos muchas veces, o de los suplementos basados en aceite de pescado, pero que está no contaminado, que está en las condiciones excepcionalmente buenas de síntesis y de obtención, como el aceite de cincino, y que no está en una cápsula para no tener excipiente, que no te estén vendiendo gato por liebre, como decimos en México, o sea, que te dicen, no, si tiene EPA y DHA, sí, pero ¿cuánto? ¿Qué tanto es tantito? Pues tiene muy poquito, pero la cápsula está llena de otros componentes químicos, ¿no? Aquí no. Aquí lo que se ha visto es que si tú consumes pescado graso o el aceite de pescado, hay un riesgo significativamente reducido de retinopatía diabética, que es una complicación, como ustedes saben, ocular grave en la diabetes. Yo en la dirección que he trabajado teníamos varios, bueno, miembros muy reconocidos nacional y mundialmente, unos endocrinólogos que veían a muchísimos en su práctica privada en un hospital de la Ciudad de México en el norte. Tenían muchos enfermos diabéticos de muchos años, incluso políticos famosos, artistas, etcétera. ¿Y qué era lo que más encontraban? Problemas de retinopatía diabética. ¿Y qué empezaban a tener? Pues problemas obviamente de ceguera.
Esto es un esquema que yo encontré muy interesante que habla también de cómo están las concentraciones de cuando tú tomas y cuánto tomas, cómo se reduce tu riesgo de tener precisamente una mejora en el metabolismo de la glucosa, que se lo debí de haber puesto antes, por cierto, pero se los voy a dejar para que ustedes después lo revisen con calma. Pero lo que vamos ahora a ver es un estudio en el que se vio a qué nivel afecta el omega 3 en retinopatía diabética. Y traigo hasta el esquema de un ojo, pero nada más me salto nada más esta última diapositiva que metí aquí, donde habla que los omega 3 también pueden variar según la dosis, el tipo específico, porque son muchas de las preguntas que nosotros tenemos para poder recomendarlo, para consumirlo nosotros y nuestras familias. No dejen de hacerlo, se los juro que hasta la piel se te ve increíble, mejor que con cualquier crema. Y a eso yo soy una de las miles de testigos. Y la etnia, o sea, ¿qué antecedentes genéticos tenemos para que nosotros podamos estar seguros de que esto sí funciona? A pesar de nuestros diferentes polimorfismos, por ejemplo, sí se ha visto el efecto de omega muy positivo para enfermedades cardiovasculares, cerebrales, síndrome metabólico, por todo lo que ya mencionamos. Pero, por ejemplo, hay efectos diferentes en poblaciones asiáticas frente a occidentales. ¿Y también de qué depende? De la dosis, de la presentación del producto, de su interacción con la dieta y de la duración del estudio. Esto como que quedó aquí medio, este, un poco fuera de contexto, pero sí es importante que lo mencionemos porque yo sé que muchas de las preguntas que ustedes deben de tener es ¿cómo debo, bajo qué circunstancias debo de recomendarlo? O sea, recetarlo. ¿Cuál sería la dosis ideal? ¿Cuál sería el producto que más beneficio me va a dar por la mejor cantidad de dinero? ¿Cómo hacer, cuarta pregunta, cómo hacer que el paciente no deje de consumirlo a- en lo que ve los resultados? Y aunque los vea, a veces ya se siente mejor y lo dejan y otra vez vuelven al problema, cualquiera que sea su problema, triglicéridos, diabetes, retinopatía diabética, que por cierto te ayuda mucho, ahorita les digo que lo vamos a ver. Entonces, tiene que ser medicina personalizada, precision medicine, como dicen en inglés, pero las dosis yo se las voy a dar en la última clase, ¿sí? Con mucho más detalle. Pero ahorita, volviendo a lo que nos ocupa, que es el efecto de los omega en síndrome metabólico, obesidad y diabetes. ¿Por qué tenemos que nada más hacer estos paréntesis de beneficios con cautela? Porque ya vemos que no vas a dejar de recetar la insulina o hipoglucemiantes a los diabéticos, ¿no? Y más los que están muy descontrolados o tienen muchos años de padecer la enfermedad y que tienen una dieta muy pobre, que además son obesos y tienen alguna hipertensión o cardiopatía. Los suplementos, lo que tenemos que saber es, los suplementos con omega 3 sí tienen grandes beneficios para controlar factores de riesgo cardiovascular por sus componentes bioquímicos, que nosotros ya los vimos la vez pasada y yo les voy a dar un repaso muy claro y mucho más sencillo en un esquema que ya encontré mucho mejor para la última clase. ¿A nivel de qué? Primero, ya lo dijimos como 7 veces, a nivel de los triglicéridos porque los reducen, pero no sirven como tratamiento principal para el control de azúcar en sangre. Y como yo les decía, las modificaciones dietéticas y de otros medicamentos prescritos siguen siendo el estándar de atención para el manejo glucémico. También decíamos que, por ejemplo, puede haber una dosis muy elevada que sea negativa de omega 3. Prácticamente no, excepto como estuve leyendo y viendo muchos videos y bastante literatura internacional, es solo en el caso de que hubiera un paciente que está tomando anticoagulantes por sus circunstancias de enfermedad cardiovascular, si tú le das mucho omega 3 eso le va a ayudar a que tenga mayor anticoagulación y no necesitas hacerlo. Entonces, obvio, nosotros, tanto los médicos como los nutriólogos, tenemos que conocer muy bien el caso de cada uno de nuestros pacientes. Este me lo salto porque ya lo platicamos, pero haciendo un resumen de lo que hemos platicado antes de entrar a los ¿cómo se llama? A los, es que no quiero verlo ahora.
a los estudios, algunos de los muchos estudios que hay donde se demuestra y a qué nivel el efecto de los omega 3 en síndrome metabólico, obesidad, retinopatía diabética y diabetes. Bueno, es que nosotros las consideraciones que siempre tenemos que tener de cualquier manera en la diabetes tipo 2 es obvio, coordinar la dieta, que es muy difícil, ¿no? Poder demostrarle a una persona cómo puede comer en forma sana pero sabrosa y puede darse sus antojitos pero sin pasarse demasiado. Y además, si está tomando medicamentos como estos chicos que yo veía en este programa de Dublín, en Irlanda, cómo ellos podían dosificar para incluso hasta tomarse sus copitas por ahí y no descontrolarse tanto y no dejar de consumir su medicamento. Obvio, entonces, coordinar la ingestión dietética con el tipo y la dosis del medicamento. En muchos de los enfoques que nosotros utilizamos para controlar y manejar la diabetes tipo 2, muchas veces lo que hacemos es dar una dieta de bajos carbohidratos o de pocas calorías, porque estamos monitoreando el control glicémico y lo ajustamos a la medicina y según si el paciente o la paciente va perdiendo peso o no. Hay veces que nosotros hicimos un metaanálisis y que también se publicó en Europa con gente que está en Estados Unidos, no solo en Europa, hasta en Australia, que si la gente consumía eh, una dieta baja en calorías con un porcentaje, bueno, bajo de carbohidratos, sobre todo, y comían solo carbohidratos complejos con un índice glucémico bajo, pero sobre todo caminaban 30 minutos al día hasta dejaban de tomar los hipoglucemiantes y se estabilizaban mucho. Pero de todas maneras, yo siempre seguiría recomendándoles, por todos los beneficios que tiene el omega 3 por supuesto, seguirlos consumiendo porque les va a ayudar a acelerar el proceso positivo de beneficio. En todas las poblaciones, obvio, el manejo del peso es muy importante, pero ya dijimos que sí, el omega 3 ayuda bastante. Toda la dieta en general, todos los alimentos, las cantidades y la calidad es muy relevante. No voy a entrar a eso porque no es clase de dietética ni de nutrición, pero nosotros tenemos una población en riesgo de diabetes tipo 2 demasiado grande. Ahorita en la última encuesta nacional de nutrición y salud que hace el Instituto Nacional de Salud Pública, lo hacía cada 10 años, luego cada 5 años y ahorita ya las están haciendo cada 1 o 2 años según el financiamiento que pueden recibir. Nos estamos acercando a valores demasiado altos y va elevándose por el consumo de refresco, falta de actividad física. Y ya hay más de 15% de la población adulta que tiene diabetes tipo 2. Y nosotros, obvio, tenemos que evaluar siempre los patrones de dieta y otros factores no dietéticos como los genéticos y de estilo de vida. Pero, ¿por qué sí es muy importante la consideración del manejo de diabetes tipo 2 relacionado con omega? Porque ahorita vamos a ver cómo en varias poblaciones probaron el efecto de omega 3 en diabetes tipo 2. Este primer artículo que les quiero presentar fue precisamente, y que lo acaban de publicar este mismo año, o sea, no sé cuando yo estuve ahí haciendo mi tesis doctoral hace unos años, no. ¿Qué hicieron? Intervinieron a pacientes con aceite de pescado como el de cincino para disminuir el riesgo temprano de diabetes tipo 2 cuando apenas tú estás siendo expuesto en tu organismo a todos estos problemas metabólicos que después ya te dejan marcado para la vida. Aquí es cuando hay más que hacer. Por eso los pacientes ojalá que siempre nos presentáramos a tiempo y nosotros, por eso me encanta trabajar en salud pública. Tú tratas de dar mensajes de salud positivos y alertar a la población para que antes de que sea demasiado tarde, nosotros podamos hacer algo al respecto. Y omega 3 está, ahora sí que al nivel de acceso para todos sin consecuencias negativas, como muchos medicamentos te arreglan una cosa y te desacompletan o te descomponen ocho. No, aquí se hizo este estudio y estuvieron midiéndolos con nuevos biomarcadores. Pero fíjense aquí donde aplica. Eran adultos sanos de edad mediana y adultos mayores. Y obvio, ¿cuál es el paradigma de los estudios poblacionales o de epidemiológicos? Pues que es un ensayo controlado
aleatorizado, doble ciego. ¿Por qué? Y yo cuando pude tener el privilegio de hacer los estudios controlados, aleatorizados, doble ciego, es porque la gente no está sesgada. Nadie sabe cuál es la intervención y cuál es el placebo. Las dos poblaciones quedan aleatorizadas, quiere decir que al azar tú quedas asignado a una o a la otra, nadie sabe quién es quién, pero todos son comparables al principio. Entonces lo único que estás manipulando tú es la intervención y así tú sí puedes asignar a la intervención el beneficio o el riesgo de lo que estás haciendo. Entonces, en este estudio, que fíjese, vuelvo a remarcar, efecto de la intervención con aceite de pescado sobre el riesgo temprano de diabetes tipo 2, que es cuando, insisto, más todavía se puede hacer. Hay mucho menos daño celular, mucho menos daño sistémico en adultos sanos de mediana edad, pero también adultos mayores, que sería que pues ya estamos más viejitos y ya no funcionamos tan eficientemente. Vamos a ver qué pasó. Y obvio, todo, nada estaba sesgado, ¿no? Hubo un muy buen control de la intervención. ¿Qué hicieron? Lo que ya platicábamos y que aquí está resumido en el objetivo es que estudios recientes sobre diabetes tipo 2 han identificado varios biomarcadores que demuestran la mayor estabilidad en comparación con los indicadores tradicionales de glucosa en sangre. Por ejemplo, la hemoglobina glucosilada que yo en cursos que estuve dando en los estados de la República Mexicana, pues llegaba la forma, llegaba al laboratorio, digamos, la forma de medir hemoglobina glucosilada, pero no estaban estandarizados los laboratorios. Yo en Irlanda lo que vi fue como desde 2010, ellos en todo el pequeño país, claro, es un país muy pequeño, es una pequeña isla, con un sistema de salud controlado por el gobierno, o sea, no tienes que pagar, ya está cobrado a través de otros impuestos. Ellos tenían ese control de poder estandarizar todos sus laboratorios a tiempo y empezaron a poder utilizar la hemoglobina glucosilada, que es un promedio de tu glucosa en los 3 últimos meses, como un marcador, un biomarcador mucho más estable, ¿no? Dependiendo de las variaciones de tu dieta, hasta de la contaminación del ambiente, etcétera, tu promedio de 3 meses es lo que estás midiendo. Entonces, este que hicieron en este ensayo, investigaron el efecto de la intervención con aceite de pescado en estos nuevos biomarcadores, insisto, riesgo temprano de diabetes tipo 2. Obvio, esto, bueno, no es para volver a recordar cuáles son los efectos positivos y para tener ¿cómo se llama? Imagen mental de lo que estamos diciendo. ¿Qué hicieron? ¿Cómo hicieron este ensayo? Para que nosotros de aquí tomemos ideas de cómo podemos nosotros recetar a nuestros pacientes. Bueno, ellos realizaron un ensayo que ya dijimos muy controlado de 12 semanas, 3 por 4, 12. ¿Cuántos meses fueron? 3. Que es por cierto, lo que recomienda Cincino, que te hagas tu prueba basal. Te mandas tu gotita de sangre a este papel seco y a los 3 meses ves cuánto tenías al inicio y cuánto vas a tener al final, ¿no? Ellos hicieron algo semejante. Y porque hay un buen turnover, o sea, un como cambio metabólico dentro de los 3 meses, promediando, como yo digo, las condiciones ambientales, sobre todo de la dieta, ¿no? ¿Qué tenían? ¿A qué nos llamamos con gentes de mediana ancianos? Todos tenían eran mayores de 40 años o tenían más de 40 años y se dividieron aleatoriamente, que quiere decir que a ti te sacan como en una rifa, sacas el uno, te vas para la izquierda, sacas el 2, te vas para la derecha, o por colores. Y por cierto, luego se hacen mezclas de cuatro para que nadie sepa la letra y el número y no digan, ese era el omega 3. En el estudio que hicimos tan grande con los de Emory, que fue una maravilla, ya les platiqué, y los niños resultaron unos super niños, unos superhéroes hasta la fecha, que ahora ya tienen 20 años, a mucha honra, como decimos en México. Ellos, era el azul, el M azul, era el que cuando rompieron ya el cegamiento, supimos cuáles eran los que habían estado expuestos a más DHA durante el embarazo. Y fue maravilloso lo que encontramos. Pero aquí, adultos ya más grandes, esto no es salud perinatal, se dividieron y se mandaron a los dos grupos, ¿no? El grupo de aceite de pescado que le llamaron FO1 contra el aceite de pescado FO2
el grupo de aceite de pescado FO3 y el F0, ¿y cuántos recibieron? Perdón, y cada grupo recibió. El primero solo era 0,31 de ácido eicosapentanoico y de ácido docosahexanoico, que ya saben que son los mejores, ¿no? El segundo grupo, ya le morí, recibió el doble, 0,62. Y si pudiéramos platicar en persona, es el doble de 0,62, 1,24 del último grupo, el 3. Sí, ¿no? Más o menos. ¿Y qué pasó? Y el control, siempre tiene que haber un control. Nosotros, por cierto, a nuestro grupo control les dimos precisamente omega 7 que era muy bueno, pero no tan bueno como el omega eh, 3. Y este grupo control, pues, que era el que era como el riesgo basal, ¿no? Se abstuvo de consumir cualquier suplemento de aceite de pescado. A los 3 meses, 3 por 4, 12, se recolectaron muestras de suero, o sea, de sangre, y se compararon con el grupo control, ¿no? Para ver qué había pasado. Y los riesgos tempranos de diabetes tipo 2. Ellos tuvieron una muestra, o sea, 240 participantes. Y 201 fueron los que terminaron. Siempre hay pérdidas, ¿no? Y tú tienes, por cierto, que en esta lista Consort, los que hemos hecho ensayos clínicos aleatorizados dobles ciegos, tenemos que reportarlo a una página de internet que es, por cierto, de Estados Unidos. Tú ahí ves todo, tienes que estar reportando qué está pasando, si tienes eventos adversos, si son demasiados, tienes que parar el estudio, como nos pasó con un estudio con Canadá, y antioxidantes en mujeres con preeclampsia, pero es otra historia muy diferente, y que también les hubiera servido muchísimo el omega, al 1000% lo garantizo. Y aquí, bueno, y tú tienes en la lista consort ir poniendo por qué fuiste perdiendo sujetos para que sepan que no hubo un sesgo de selección. O sea, tu resultado es verdadero y no solo es debido al azar, porque los que perdiste eran muy parecidos a los que se quedaron y no eran más pobres o más enfermos o menos pues, aptos para estar en el estudio. Entonces, ellos de 240 al final se quedaron con 201 y completaron el ensayo de intervención y tuvieron 57 hombres y 144 mujeres. Ellos lo que encontraron, ¿cuál era el objetivo del estudio? Ver al suplementar con aceites de pescado en 3 dosis diferentes en hombres, bueno, hombres y mujeres de edad mediana y también, bueno, mayores de 60 años, qué pasaba y si a los 3 meses sí iba a haber o no un aumento de EPA y DHA, ¿no? ¿Y qué pasó? Sí, sí hubo un aumento de forma dependiente. Quería decir que entre más ácido eicosapentanoico y docosahexanoico recibieron, el primero era que era 0,6, era, no, bueno, era 0,3, 0,6 y 1,24. Entre más tuvieron, mejor su dosis respuesta fue proporcional a la cantidad de ácido graso. Quiere decir que el organismo lo estaba manejando y absorbiendo de una forma perfecta, pero entre más, obvio que fue mejor, porque ¿qué fue lo que lograron encontrar? Que sí disminuyó la insulina en ayunas y el índice de HOMA, ¿no? Este índice homeostático que hay para las personas que están trabajando en esto. Obvio, todos conocemos que el valor de P de diferencia de medias o de lo que estés estudiando, que en este caso sí fue diferencia de medias en una variable continua, sí fue muy significativo. Con que sea menor a 0,05, quiere decir que no fue debido al azar. Y si repitieras el estudio 100 veces, 95 veces, bueno, 95%, bueno, si es tu intervalo de confianza, volvería a salir el mismo resultado. Y no es debido al azar, sino a tu intervención. Y aquí en vez de 0,05 fue 0,01. O sea, sí fue muy bueno. Otra cosa que en este estudio encontraron, porque ya uy, se nos está acabando el tiempo, se exhibió una tendencia descendente en todos los grupos de glucemia en ayunas, de la serina proteasa de lecitina, bueno, no es no, perdón, es de lectina fijadora de manano, y la relación de colesterol de lipoproteína de alta densidad y los índices relacionados con los lípidos en varios grupos también demostraron una tendencia descendente, que también fue significativa la comparación. ¿Qué es lo que podemos ya con
mayor detalle de los mecanismos y de los productos metabólicos de cuando hay un problema temprano de diabetes podríamos tener, ¿qué encontramos? Bueno, los autores encontraron y lo publicaron este mismo año y con aceite de pescado como el de cincino, que la suplementación moderada con aceite de pescado sí puede disminuir el riesgo temprano de diabetes tipo 2 en adultos sanos que no estuvieran complicados ni con muchos años de la enfermedad, e incluso ancianos, para mejorar la sensibilidad a la insulina y mantener la homeostasis de la insulina. Aquí creo que aplicando a esto, todos los conceptos anteriores se ven mucho más fisiológicamente reflejados, ¿no? Como ya son las 8, yo me voy a ir mucho más rápido. Aquí no voy a entrar en detalles, pero les dejo digamos, si copian nada más el DOI, con eso ya ustedes pueden buscar el artículo y leerlo. Pero aquí también, ¿qué hicieron? Buscaron si existía una asociación entre la ingestión de omega 3 y el riesgo de retinopatía diabética en un ensayo también de metaanálisis. Ya no me detengo, pero eh, lo que ellos encontraron es que sí había una disminución en los marcadores de estrés oxidativo. Todo esto sin heterogeneidad significativa, nada más en cosas estadísticas que aquí he hecho, que no vale tanto la pena detenernos en eso. Y los hallazgos sí respaldan el uso de omega 3 especialmente en diabetes tipo 2 como una intervención, que aquí lo dicen súper bien, no farmacológica para la prevención de retinopatía diabética, probablemente mediante mecanismos antiinflamatorios y vasoprotectores, de los cuales hablamos en la primera clase y en esta. Y ellos concluyeron que la ingesta de ácidos grasos omega 3 se asocia con una protección dependiente de la dosis, eso es muy importante, contra retinopatía diabética, con mayores beneficios provenientes de fuentes de alimentos integrales. Obvio, ¿no? Y en pacientes con diabetes tipo 2 bien controlada. A eso hay que tomarlo siempre en cuenta. Y el último estudio, ya muy brevemente, en 2 minutos, porque no me quiero pasar del tiempo por respeto a ustedes. Bueno, me tomé muchísimo tiempo para preparar esto, es que también encontraron en otra revisión sistemática y metaanálisis de ensayos clínicos aleatorizados doble ciego, que les digo es el paradigma de los estudios epidemiológicos, es que sí hay un efecto de la suplementación con ácidos grasos poliinsaturados en los biomarcadores y en el peso corporal en pacientes con diabetes tipo 2. Igual, yo los invito a que tomen nota de este DOI o le puedo pasar mi presentación al doctor Uriel y él pues se lo puede decir. Y nada más con mucho orgullo les digo que esta Roxana Valdés Ramos es una nutrióloga de México con la cual yo tuve el súper honor de viajar a otro país porque nos invitaron como representantes de México para ir a un taller de liderazgo de nutriólogos organizado por la Organización Mundial de la Salud. Entonces me dio mucho gusto encontrármela otra vez a esta colega con la que organizamos nosotros también un taller de liderazgo en México para futuros líderes de nutrición en Latinoamérica. De eso ya podremos platicar otro día. Pero bueno, aquí nada más lo que también les digo es que mostraron que el consumo de omega 3 sí redujo los factores glucémicos, incluido glucosa en sangre en ayunas, como el otro estudio, de hemoglobina glucosilada, y evaluaron un modelo homeostático, este HOMA, de resistencia a la insulina también muy favorable. Y también lo que tanto les prometía, que hay disminución de los triglicéridos, el perfil lipídico de estos pacientes fue muy bueno. Y eso poniendo muchos estudios de diferentes países, me parece que eran 20 estudios, y también la lipoproteína de alta densidad y las de baja densidad fueron alteradas en forma positiva, ¿no? Así es que también lo que ellos midieron muy bien fue que la reducción bueno, los estudios que ellos evaluaron, es que hubo una reducción en el marcador inflamatorio del factor de necrosis tumoral alfa, que ustedes saben que es muy negativo para el cuerpo tenerla elevada, proteína C reactiva, que ha habido muchos medicamentos en los últimos 20 años surgieron por esta proteína C reactiva que se empezó a medir como un indicador, ¿no? de mucho daño endotelial, así como el peso, el índice de masa corporal, pero esos no fueron estadísticas significativos.
¿Y por qué? Bueno, yo como epidemióloga y nutrióloga diría, "Ay, pues, porque no me dieron bien la dieta o qué fue lo que pasó, hay muchos sesgos ahí y por eso no fue significativo, pero yo creo que sí tiene un efecto positivo, pero sin tratar nada más de a fuerzas decir que sí son buenísimos, no, simplemente los hallazgos revelaron, aquí ya nos vamos acercando a lo que todos queremos saber. Para pacientes con diabetes tipo 2, mellitus tipo 2, entre 1000 y 2000 miligramos al día durante más de 8 semanas era la dosis que les ayudó a que encontraran todas estas respuestas muy beneficiosas sobre marcadores inflamatorios y el peso corporal, si se utilizan las dosis y la duración adecuadas. Como yo les decía la vez pasada, tiempo, duración e intensidad, ¿no? Y que no cuando ya se sientan mejor lo vayan a dejar, ¿no? Eh, ya no me detengo en esta, pero pues yo les agradezco muchísimo su atención y les dejo pues de tarea que busquen algo de información en línea, incluso en los videos de YouTube y van a ver que pues hay muchas cosas sesgadas, pero si ustedes buscan a través de revistas científicas, por ejemplo, a través de esta plataforma PubMed de Estados Unidos, hasta lo pueden traducir. Ahí hay la forma de traducirlo directamente al español si no lo quieren leer en inglés. Y hay mucha más información. Yo insisto, yo solo soy una pues, facilitadora, que pues sí le dediqué muchísimo tiempo para preparar este tema y los demás, con mucho gusto también. Tenía las bases, pero ahorita ya me super actualicé. Y pues quedo a sus órdenes para cualquier pregunta. Nada más dos, porque ya es muy tarde. Ujú. Pero también queda ahí mi correo electrónico para que me puedan hacer preguntitas con mucho gusto. De aquí al viernes. Ujú. Perfecto, doctora. Gracias por esta gran clase. Ya ahora sí, viendo la parte de la utilidad clínica con pruebas que podemos hacer desde mandar a hacer desde nuestra consulta, nuestra práctica, y pues ya vieron, el uso también potenciador, ¿no? Del tratamiento como coadyuvante en este primer grupo de patologías que tienen que ver con la adiposidad, con la génesis de diabetes tipo 2 y en el constructo del síndrome metabólico por completo. Así es que, pues el día de hoy, ¿no? Está indicado el uso de ácidos grasos omegas para pacientes con diabetes, con sobrepeso, con síndrome metabólico. Pues la respuesta es un gran sí. Y justamente es la aplicación que vamos a ver en las siguientes clases también. Ya por aquí hay unas preguntas, doctora, se las voy a hacer. Ujú. A ver Mm. si sea. Que luego también se lo queremos dar propiedades mágicas a todo y no es para todo, pero hay que buscar la evidencia científica. Así es. Mm, ok, una pregunta. ¿El omega 3 se puede dejar de forma indefinida en diabetes, ya que es una enfermedad crónico-degenerativa? Pues yo estoy segura que sí, porque lo que les decía es que no es un medicamento ni sustituye al medicamento. Y todo depende de la medicina de precisión. ¿Qué tú tienes que tomar en cuenta? Tienes que conocer súper bien a tu paciente y qué otros medicamentos está tomando. Y además, pues lo ideal, aunque yo sé que muchas veces, sobre todo si tenemos una práctica profesional en salud, en alguna institución, que tenemos demasiados pacientes y no le podemos dedicar mucho tiempo, a lo mejor no conocemos perfectamente el perfil de historia clínica de la persona, pero de todas maneras, ahorita ya se han hecho muchos esfuerzos por tener un expediente clínico, o aunque sea manita, ¿no? Mi hija es médico, por cierto, la recogíamos de la guardia y ahí se tardaba 100 años en salir porque tenía que ser el reporte de la guardia. Tú ahí por lo menos estás escribiendo los parámetros más importantes, ¿no? Y tú tienes que estar evaluando en diabetes. Es una enfermedad muy peligrosa, de mucho riesgo. Una vez que haya un daño, ustedes lo saben mejor que yo, ya a veces es difícil revertirlo. Pero lo que sí se ha visto en estos estudios que yo les presento aquí sintetizadamente y en otros, es que siempre va a haber un efecto positivo de prevenir que haya más complicaciones y mayor daño. Yo no lo dejaría de usar. La gente como que se cansa y no solo es por no comprarlo, a veces hasta alguien te lo compra y dice es que eso te va a hacer muy bueno. Y como que quieren descansar o se les olvidó. No, 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 no deje que eso pase. Aunque no se coman el salmón porque está a lo mejor muy caro. No, pero ahora ya los laboratorios están produciendo estos aceites que además casi ni dejan el sabor ni nada, que lo consumas, no en ayunas, por cierto, como ya estamos platicando con el doctor Uriel, para que no se quede esa sensación de que tiene un sabor a pescado. A los que no les gusta, a mí me fascina, pero tomas como que, oye, que una pastilla te deje ahí con un sabor de pescado, está muy raro. No, no en ayunas, después de una comida importante,
para que se absorba mejor y además no quede, como insisto, esa sensación, pero que la gente siempre lo tenga disponible sobre su mesa del comedor, etcétera, y no lo dejen de consumir. Porque uno de los problemas no es que no se borra el beneficio al instante, pero obvio, tú depletas, es como hasta nuestra cara, está haciendo mucho frío, te pones un calentador, se te empieza a secar la cara, si no te pones crema, se te va a secar al doble. Yo tengo amigas más jóvenes que yo que tienen la piel peor, pues, ¿por qué? Pues porque no se cuidan, ¿no? Entonces, no hay que descuidarlo. Sí es el beneficio permanente, pero tienes que tenerlo dentro de tu cuerpo. Ya vieron cómo las células, cómo están, las que están, las rojas como secas contra las verdes que están mucho más fluidas. Pues tú qué quieres tener para muchas funciones. Aquí nos enfocamos a síndrome metabólico y diabetes, pero no es la única. Ya vamos a ver el viernes en cuestiones neurales en adultos y en niños. Y después, para mantener una vida saludable, ¿cómo la lo podemos aplicar a muchas cosas? Incluso a la piel, como lo dijimos la vez pasada, puede verse los beneficios, pero no tienes que dejarlos. Dosis, respuesta. Y aquí es, pues, y ya si tienes una enfermedad crónica, pues que es muy grave, que puede llevarte a muchas complicaciones micro y macrovasculares, pues yo no lo dejaría de tomar, ¿no? Perfecto. Muy bien, pues hasta aquí le dejamos, doctora. Nos apoyará también mucho que nos mande su presentación para poderles yo mandar los artículos a todos a través del grupo. Quien no Ujú, esté en el chat hay un grupo específico un grupo de WhatsApp de este curso, justamente ujú, para que yo les mande estas perfecto. actualizaciones. Quien no esté, al final también voy a poner el enlace del grupo, pues para que se meta. Sí. Estaba silenciado para no hacerle ahí tanto ruido a todos, solamente notificaciones del administrador, que son Ujú. justamente estos datos. Gracias, Y doctora. la clase pasada creo que esa está más complicada. Mejor les dejo, pues sí, hay muchas cosas bioquímicas ahí, pero mejor les doy al final el otro, las rutas metabólicas simplificadas, ¿sí? Perfecto. Muy bien, Bueno, doctora. Muchas pues gracias. me dio mucho gusto saludarlos. Hasta luego. Y bueno, pues vamos a continuar. Ahora, recuerden que este curso está enfocado hacia toda la gama de productos y de pruebas que Cincino tiene y que justamente es uno de los productos de los que estamos hablando el día de hoy. Pero también hay una prueba y es algo de mucha importancia para el grupo derivado a que, pues objetivamente, debemos de conocer el estado previo del paciente, de acuerdo a sus valoraciones nutricionales, médicas, pero también bioquímicas, que tengamos ahí un antes y un después para realmente estar conscientes de que la intervención pues hace un efecto benéfico para nuestros pacientes. Entonces, también se cuenta con una de las pruebas que en 2 gotas de sangre te sacan este tema de los balances de los omegas a través de una aplicación, a través de justo lo que nos van a enseñar a leer el día de hoy. Y para ello tenemos el gusto de contar con la presencia de la maestra Daniela López, quien es licenciada en psicología por la UNAM, está haciendo una especialidad en el área de psicología educativa y del desarrollo, tiene una maestría en terapia ocupacional y pues es experta en este reporte que seguramente para muchos de ustedes pues era algo nuevo, pero el día de hoy justamente lo van a conocer. ¿Por qué? Pues porque hay que mandárselo a hacer primero a nosotros, a sus pacientes para enseñarles a traducir toda la información que nos da la plataforma. Y creo que hasta me parece que van a usar el ejemplo de mi prueba, no me juzguen, pero es para didácticamente conocer. Bienvenida, maestra, ¿cómo estás? Creo que tu micro ya lo puede prender. Y si no, dame un segundo. Listo, me parece que ya, ahora sí. Ya, Sí, ahora sí. muy bien. Muchísimas gracias, doctor. Ay, Bienvenida. pues, muchas gracias, pues, por la invitación. ¿Puedo compartir pantalla? ¿Ya Sí, tengo claro que permiso? sí, ya puede usted. Perfecto. Ay, perdón, tengo aquí 80 cosas abiertas para variar. Bueno, hoy vamos a ver un poco y vamos a hablar acerca del balance test de Cincino. Después de ver todo esto que hemos visto con la doctora, la verdad es que este,
Esta prueba es una gran herramienta para ver cómo está una persona y qué es lo que está pasando con una persona. Nos da muchísima información y nos ayuda a ver, pues, en dónde está, ¿no? Y nos ayuda a prevenir muchísimas cosas. Esta es una prueba de Cincino que se aplica de forma muy sencilla, o sea, solamente con una lancetita se sacan 2 gotitas de sangre. Esas 2 gotitas de sangre se ponen en un papel secante, en un papel filtro. Ese se manda en un sobre a Noruega, a un laboratorio que es Vitas Analytical Services. Les recomiendo muchísimo que lo googleen. La verdad es uno de los laboratorios de sangre seca más importantes del mundo, que tiene contacto con desde la OMS hasta distintas universidades y distintos institutos de salud de distintos países, ¿no? Y pues él es el encargado de hacer las pruebas de Cincino. Es totalmente independiente de Cincino. Es una prueba que se hace de forma anónima. No saben si eres hombre, si eres mujer, no saben cuál es tu edad cuando mandas los resultados. No saben si consumes omega 3 o no, qué marca de omega 3 consumes tampoco, ¿no? Entonces, esto permite dar resultados muy claros de qué es lo que está pasando en tu sangre. ¿Qué es lo que mide esta prueba? Pues va a medir 11 ácidos grasos, si me deja pasar la presentación. A ver, espérenme tantito, lo voy a poner así para... Mide 11 ácidos grasos en tu sangre. Básicamente los mide en cómo está esa membrana celular y cómo está la composición de esa membrana celular, y nos va a medir desde grasas saturadas con el palmítico y el esteárico, nos va a medir el omega 9, ¿no? Con el oleico, el omega 6 con el linoleico, con el gamma linoleico, con el diomo gamma linoleico y el araquidónico, y con el omega 3 del ALA hasta el DHA, ¿no? Va a medir todos estos omegas y esos ácidos grasos en nuestra sangre. ¿Cómo lo vamos a ver? Tú vas a tener un código un codiguito que vas a meter en la página de Cincino, y te va a dar tus resultados, te va a decir cómo estás en todos estos índices, y luego vamos a analizar todos estos ácidos grasos. La verdad es que se han hecho muchísimas pruebas, ¿no? Actualmente ya van 1.800.000 pruebas más o menos en el mundo, o sea, tiene una base de datos Cincino enorme. Y en México ya llevamos más de 20.000 pruebas realizadas, ¿no? Es un número ya bastante grande que nos puede dar mucha información de cómo estamos a nivel poblacional y a nivel mundial. El primero de nuestros índices nos va a hablar del balance entre omega 6 y omega 3, que como veíamos, ese tendríamos que estar 3:1, ¿no? Eso sería como lo ideal. 4:1 de acuerdo a ciertos gobiernos y a ciertas cosas, pero en general 3:1. Nos va a hablar del nivel de protección, del índice de omega 3, la fortaleza mental, la fluidez de la membrana celular y el ácido araquidónico. Ahí se me puso y no me di cuenta, perdónenme, se puso en inglés. Aquí le puedo cambiar a español, pero si le cambio a español me va a sacar y me va a tener. Entonces lo voy a dejar en inglés si no les molesta y lo vamos traduciendo aquí. Entonces, el primero de los índices que nos va a hablar la prueba es el balance entre omega 6 y omega 3, que como ya nos explicó la doctora de manera increíble, finalmente pues tiene que estar en general 3:1, ¿no? Como decíamos, hay lugares en donde 4:1 es aceptable, pero en general tenemos que tener 3:1, ¿no? 3 moléculas de omega 6 por una de omega 3 máximo, aunque nuestro cuerpo y nuestras células están hechos para que esté en 1:1. En México estamos saliendo más o menos 25:1 en promedio, ¿no? Estamos teniendo un nivel de inflamación en México súper alto. Y pues como veíamos, ¿no? O sea, ya tenemos 20.000 pruebas hechas en México y ese promedio es altísimo. Hay muchas personas que tienen resultados más altos, otras que tienen resultados más bajos. Y lo que es muy interesante es que cuando consumimos el omega 3 de Cincino, es un omega que tiene una biodisponibilidad muy alta, y ahorita vamos a ver un poquito por qué, pero después de 4 meses de consumirlo, el 95% de las personas llega y alcanza el balance de 3:1. O sea, es increíble cómo funciona. ¿Qué es lo que va a medir este índice en particular? Va a medir el nivel de ácido araquidónico contra el EPA.
¿no? Finalmente, este es el marcador más preciso de inflamación celular silenciosa, ¿no? Se ha visto que nos puede alertar años antes de que la enfermedad crónica aparezca, cuando hay una inflamación crónica importante, pues es cuando las enfermedades que tenemos genéticamente se pueden manifestar. Y entonces el poder ver cuando estamos con unos resultados de este tipo, en donde tenemos más de 3-1, en donde tenemos un nivel de inflamación alto, podemos hacer cambios en nuestra dieta, podemos hacer cambios en todo nuestro estilo de vida que pueden llevar pues a cambiar el curso, ¿no? O sea, nuestra vida ahorita probablemente lleve un curso por el estilo de vida que llevamos, por el estrés, por la alimentación, y al poder ver esto nos permite pues como retomar el camino, ¿no? Y dar un vuelco y cambiar el curso. Entonces, la verdad es que tener esta herramienta de una manera tan sencilla, poder ver cómo está una persona, puede ayudar muchísimo. Eh, Finalmente va a medir el ácido araquidónico, que es un omega 6, el más importante de los omega 6, que tiene funciones de protección, ¿no? Si pudiéramos resumir en una palabra, pues es protección, porque nos ayuda con esta respuesta inflamatoria aguda que nos permite protegernos de enfermedades o de lesiones y responder, que nuestro cuerpo responda para poder sanar en estos casos. Y por el otro lado va a medir el nivel que tenemos de EPA. Y este EPA, pues, tiene el proceso contrario, ¿no? Es antiinflamatoria y nos ayuda a tener una mejor calidad de vida, ¿no? O sea, la verdad es que nos ayuda muchísimo a reducir la inflamación celular y a aumentar, pues, toda la parte de la fluidez de la membrana celular, ¿no? Entonces, esto es lo que va a medir y pues sí es un índice que nos va a dar mucha información de qué es lo que está pasando con la persona y nos va a permitir pues darle recomendaciones para cambiar esto. El valor de protección, bueno, este es el primero de nuestros índices. El segundo índice es el valor de protección. ¿Qué nos va a ver? Bueno, nos va a medir cómo está la proporción de estos 11 ácidos grasos dentro de la membrana celular y dependiendo de cómo está esa proporción, pues nos va a hablar de el estatus de cómo estamos o de qué también protegidos estamos a nivel celular para responder al ambiente, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de ácidos grasos tenemos en esta membrana y cómo está la proporción entre ellos es lo que nos va a dar este nivel de protección? Idealmente tendríamos que estar entre 90 y 100% en este índice de protección. Aquí el doctor necesita pues mejorar ese balance y ahorita que veamos una tabla donde nos va a hablar de cada uno de esos ácidos grasos, va a ser bien interesante ver cuáles son y cómo están esas proporciones y qué es lo que está abajo, ¿no? Ahorita lo vamos a acabar entendiendo. El tercer índice que tenemos es el índice de omega 3. Este idealmente tiene que estar arriba del 8%. ¿Qué es lo que va a medir en particular este? Nos va a medir el nivel de EPA y DHA que tenemos en el perfil de ácidos grasos totales en nuestra célula. Cuando tenemos menos del 4%, pues somos mucho más propensos a la enfermedad y es más difícil, cuando ya tenemos una enfermedad, recuperarnos de esa enfermedad. Pero arriba del 8% hay un bajo riesgo de enfermedad, ¿no? Y para tener arriba del 8%, pues ¿qué necesitamos? Tener este consumo diario de omega 3, tanto de EPA como de DHA. Finalmente, si tenemos un adulto de 80 kilos, necesita consumir más o menos 3 gramos de omega 3 para tener arriba del 8%, ¿no? A menor peso, pues necesitamos consumir una menor cantidad. Y esto, pues, ¿cómo lo vamos a obtener? Es bien difícil. Como decía la doctora, pues sí, cuando vemos los salmones que tenemos acceso en el súper, pues muchos de ellos son cultivados en granjas, alimentados por pellets de alimento, ¿no? Y qué es lo que hace que no tengan esos niveles de omega 3 que necesitamos. Realmente los pescados que tienen ese omega son aquellos que crecen en estas aguas frías en estado salvaje. Entonces, tendríamos que estar consumiendo niveles altos 2 veces a la semana al menos, pescado de este tipo de aguas frías en estado salvaje, que es carísimo y que solo lo venden en ciertos, bueno, supermercados especializados, para poder tener arriba del 8%, ¿no? Entonces, es muy difícil que podamos tener estos niveles adecuados de omega 3
pues ahora sí que solamente con nuestra dieta. Y por eso la suplementación, pues aquí se vuelve tan importante. El omega 3 de cincino, la verdad es que sí tiene una calidad increíble, ¿no? Está como en otro nivel. ¿Por qué? Porque no nada más es aceite de pescado, no es el omega 3 como tal. Y lo que se dice es que no es un aceite de pescado, sino se parece más a un pescado grasoso. Porque cuando nosotros consumimos, como nos decía la doctora, eh, el pescado, el omega 3 entra a nuestras células de una manera increíble. ¿Por qué? Porque el pescado tiene polifenoles y esos polifenoles son antioxidantes que ayudan a que cuando entre en nuestro cuerpo el omega 3 se mantenga ahí y que podamos, pues ahora sí que absorberlo y que pueda realmente entrar a nuestras células. Cuando se hace el proceso de purificación del pescado, muchas veces se le quita el omega, no muchas veces, siempre se le quita esos polifenoles, que el pescado en sí los contiene, ¿no? De manera natural los contiene. Eh, y cuando tú le quitas esos polifenoles, cuando lo consumes, nuestro cuerpo está en una temperatura mucho más alta. Y entonces, dependiendo del tipo de pescado, bueno, de omega 3 que estemos consumiendo, ya sea que provenga del aceite de krill, o de dónde provenga, va a tener distintos tiempos en los que se va a oxidar y lo vamos a acabar desechando, ¿no? Entonces, pues no nos sirve de nada. Yo les pongo el ejemplo conmigo, yo tomo desde hace 10 años omega 3 y cuando me hice la prueba salí 17-1. ¿No? Llevaba 10 años tomando de manera bastante regular y salí 17-1 con un nivel de inflamación importante. Y después de tomar el omega 3 de cincino por 4 meses, me volví a hacer la prueba y salí 3-1, ¿no? ¿Cuál era la diferencia o cuál fue la diferencia entre el otro omega que tomaba y este? Pues los polifenoles. Esa es la gran diferencia. Y lo que descubrió el doctor Paul Clayton, que es el doctor en jefe de este omega 3, bueno, de esta compañía de Cincino, y que él descubrió esto de la importancia de los polifenoles y cómo el dar esto lo hace muchísimo más efectivo. Y pues finalmente, pues el tener estos niveles de omega 3 es súper, súper importante. Este, esta lámina la dio el doctor Colin cuando nos dio una plática en enero del año pasado, bueno, de este año, ya casi del año pasado, aquí en Ciudad de México. Y a mayor nivel de omega 3, bueno, no, más bien, a mayor nivel de omega 3, o sea, si estamos arriba del 8%, hay menos riesgo de que se presenten enfermedades. Y también si esto lo combinamos, digamos, con la proporción o el balance entre omega 6 y omega 3, por ejemplo, si tenemos alrededor de 3-1, de una proporción de 3-1 entre omega 6 y omega 3, nuestro riesgo de presentar enfermedades disminuye de una manera increíble. Ajá, pero cuando va aumentando en esta gráfica la proporción entre omega 6 y omega 3, decíamos que aquí en México estamos saliendo en 25-1 en promedio, el riesgo de que se nos presenten enfermedades aumenta de una manera increíble. Este es un ploteo, digamos, de enfermedades, por eso se ve la línea así quebrada, pero aumenta muchísimo el riesgo de que se nos presenten enfermedades, ¿no? Y finalmente, pues en México, pues sí, estamos teniendo esos parámetros que la verdad es que no nos están ayudando en nada. El siguiente índice es la fortaleza mental. ¿Por qué la fortaleza mental? Bueno, pues la doctora ya nos lo explicó, porque finalmente uno de los omega 3 principales, el DHA, que es el más largo, este omega 3 es el principal ácido graso de nuestro cerebro. Y el tenerlo de manera adecuada en la membrana celular nos permite que se den todas las funciones cognitivas y que se realicen todas las funciones cognitivas de forma adecuada. Y entonces que tengamos todas las posibilidades para poder aprender, ¿no? Toda la memoria, la atención, funciones ejecutivas, todo esto pues nos va a permitir que se realicen de forma adecuada cuando tenemos niveles adecuados de DHA en nuestro cerebro, ¿no? De hecho, un porcentaje muy alto del peso total de nuestro cerebro, quitando el agua, tiene que ver con las grasas, y de esas grasas un porcentaje también muy alto tiene que ver con el omega 3 y sobre todo, bueno, el DHA, que es
el ácido graso principal del cerebro. ¿Qué va a medir este índice? Este índice, bueno, va a medir el balance entre el ácido araquidónico contra el omega 3, tanto el EPA como el DHA, ¿no? Aquí toma en cuenta ambos ácidos grasos y ahorita vamos a ver por qué. Finalmente, el DHA, bueno, pues como decíamos, es el ácido graso principal del cerebro y este ha probado ser esencial para mantener una función adecuada de nuestro cerebro. Va a ayudar al adecuado desarrollo del cerebro desde el periodo prenatal, como decía la doctora, con todos los estudios que hizo, por esta parte de la neurogénesis y sinaptogénesis, ¿no? En estos periodos desde la concepción, ¿no? Hasta los 3 primeros años de vida, que se da todo este periodo de rápido desarrollo neuronal, ¿no? Eh, es bien importante tener niveles adecuados de este omega 3. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a que haya una buena una arquitectura cerebral adecuada de base que sobre esa va a permitir construir después todas las funciones superiores que nos van a permitir funcionar de manera adecuada y tener un buen desempeño. En la infancia, pues en la infancia, si ustedes se fijan aquí en cómo se va dando el desarrollo del cerebro, bueno, distintas áreas se van desarrollando en distinto tiempo, en distintas edades. Y finalmente, tener niveles adecuados de omega 3 aquí también va a ser súper importante, ¿no? En la niñez temprana, intermedia, en la adolescencia va a ser importantísimo, pero también en adultos. ¿Por qué? Porque el omega 3 y sobre todo el DHA es neuroprotector. Nos ayuda a proteger las neuronas de daño, degeneración e impedimento. Nos ayudan a tener todas las funciones cognitivas funcionando de manera adecuada e incluso son muy importantes y los estudios, bueno, hay muchísimos estudios que nos hablan del TEA, del TDAH, ¿no? Cómo nos van a ayudar esto y sé que lo vamos a revisar después con la doctora el viernes, que yo ya tengo muchas ganas de esa plática. Y también ayudan muchísimo en la depresión y en la ansiedad, ¿no? ¿Cómo es que va a ayudar? Bueno, o de qué manera va a ayudar, pues nos va a ayudar con esta fluidez, ¿no? de la membrana celular, con la flexibilidad e integridad de las membranas. Es esencial para la construcción y mantenimiento de las células, ¿no? El DHA. También ayuda en la neurotransmisión, influyen en la liberación y función de neurotransmisores, en la neuroprotección, ayuda a mantener niveles adecuados de inflamación a nivel neurológica y ayuda también con el estrés oxidativo, porque generan metabolitos neuroprotectores que van a ayudar con esto. Y además nos van a ayudar con la plasticidad sináptica, ¿no? Va a ayudar a que se genere el BNDF, que es un Nerve Growth Factor, ¿no? Es un factor neurotrópico que va a ayudar a la creación de sinaptogénesis, básicamente. Esta imagen se dio en una plática también de Cincino, de un renacuajo, de la misma edad, ¿no? Este tiene 4 días y este tiene 6 días. Este tiene omega 3 a su disposición y este no tiene omega 3. Y si ustedes ven el proceso de arborización de sus neuronas, pues es impresionante la diferencia entre uno y otro, ¿no? O sea, la importancia de dar el omega 3 en estas edades. Y finalmente, decíamos que también el EPA es muy importante y también lo toma en cuenta para este índice de fortaleza mental, ¿no? ¿Por qué el EPA también lo toma en cuenta? Bueno, pues porque también al ser precursor de estas moléculas antiinflamatorias, esto modula y resuelve la inflamación del cerebro, ¿no? Cuando hay alta inflamación, pues es que tenemos distintas condiciones psiquiátricas como trastornos mentales, depresión, trastornos de personalidad, ¿no? Irritabilidad, etcétera. Y también esto lleva a neurodegeneración. Entonces, bajando la inflamación cerebral, que sería el principal papel del EPA, pues va a ayudar muchísimo en todo el funcionamiento también del cerebro, ¿no? Y también, sobre todo, en el ánimo y en todos estos trastornos del estado del ánimo. Acá, bueno, lo ideal es tener esto en estas proporciones, ¿no? La fortaleza mental. La fluidez de la membrana celular es el quinto de nuestros índices y la verdad es que este índice también es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque este nos va a hablar de cómo está esa membrana celular, de cómo pueden entrar esos nutrientes o qué tan fácil pueden entrar esos nutrientes y qué tan fácil pueden salir los desechos de nuestra membrana, ¿no? Cuando es muy rígida, pues no entran
o los desechos no salen. Entonces, tener, entre más omega 3 tengamos en esa membrana celular, pues nos va a permitir que tenga una buena fluidez de la membrana. Lo ideal es estar 4:1, ¿no? Para este índice. Y ahí aquí está, la fluidez de la membrana, perdón. Y como veíamos, bueno, pues básicamente la forma, ¿no? La forma del EPA y del DHA es el que va a ayudar a que esta membrana sea fluida y puedan entrar los nutrientes y salir los desechos, o si tenemos una gran concentración de grasas saturadas, pues la membrana está más viscosa y no pueden entrar y salir y no se puede dar este intercambio, ¿no? Y las células no pueden hacer sus funciones de forma adecuada. Entonces, mide la proporción entre grasas saturadas y compara qué cantidad de grasas saturadas tiene nuestra membrana celular contra el omega 3, ¿no? Entonces, debe ser de 4:1 entre grasas saturadas y omega 3. El sexto índice es el ácido araquidónico. Este es el único que tiene, digamos que dos bandas, ¿no? Una, cuando tenemos poca cantidad de ácido araquidónico, estamos en un riesgo importante. El ácido araquidónico tiene funciones muy importantes, funciones de protección en nuestro cuerpo, ¿no? Y bueno, si nos vamos a los niños, como decía la doctora, para toda esta parte de desarrollo del cerebro, tienen funciones súper importantes. Entonces, tenemos que tener este ácido araquidónico, este omega 6, en niveles adecuados y en una proporción adecuada, ¿no? Ese es el chiste. Pero también cuando lo tenemos muy alto, estamos en riesgo. ¿Por qué? Porque eso nos habla de que podemos tener un nivel de inflamación crónico muy, muy importante. Entonces, lo ideal sería estar entre 6.5 y 9.5. Cuando estamos en el amarillo, estamos con un riesgo moderado, y cuando estamos en el rojo es que estamos en un riesgo importante. Y bueno, hasta aquí llegamos a esta parte. La verdad es que aquí ya podemos ver de manera como más desmenuzada todos los ácidos grasos, ¿no? Y los vamos a ver acomodados en su familia, digámoslo así. ¿Y cómo se va a ver esta tablita? Bueno, en esta tablita vamos a tener el ácido graso, vamos a tener el rango blanco, o sea, el rango en el que queremos estar, el valor que saca la persona y luego la desviación en porcentaje. Lo que vamos a centrarnos es la desviación en porcentaje. O sea, lo ideal es que estemos en el 0%, porque eso quiere decir que estamos dentro de ese rango en el que tenemos que estar. Si estamos más arriba, va a estar con un número positivo. Si estamos abajo, va a estar con un número negativo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí si vemos las grasas saturadas, estas grasas saturadas, el doctor las tiene perfectas, ¿no? Está en 1% y en 0%, o sea, está totalmente en rango. Que eso es muy bueno, ¿no? Porque, bueno, el ácido palmítico, es un ácido de cadena media, ¿no? Es el principal ácido graso saturado, constituye el 60% de la dieta, tiene que ver con la grasa corporal, es el más abundante en el tejido adiposo, como triglicéridos, y este aumenta el colesterol malo, la resistencia a la insulina, la inflamación de hígado y músculo. Entonces, esto qué bueno que la verdad está en un nivel adecuado. El esteárico, este eh, nuestro cuerpo puede llegar a convertirlo en ácido leico, ¿no? Y tiene una conversión muy fácil en este omega 9 o ácido leico. Y está en un nivel adecuado, lo tiene en un nivel que es el ideal. El siguiente es el omega 9. El omega 9 no es un ácido graso esencial, o sea, nuestro cuerpo puede producirlo y se sintetiza a través o a partir del ácido esteárico, y tiene, pues, funciones también importantes. Hay algo que se me olvidó decirles, es cuando queremos saber cuáles son las fuentes de los alimentos, le podemos picar aquí y nos habla de en dónde podemos encontrarla. Entonces podemos ver con la persona, por ejemplo, si en estuviera alto o bajo, podemos ver qué es lo que está consumiendo de estos alimentos. Evidentemente, estos son solo unos ejemplos, para ver qué cosas puede, pues, bajarle o aumentar si es que se necesitara aumentar. El oleico, bueno, aquí están algunas de las fuentes, ¿no? Aceite de oliva, de sésamo, ¿no? En aguacate, en todos estos viene el ácido oleico.
Y luego pasamos a los omega 6, ¿no? Que como sabemos, pues estos son ácidos grasos esenciales, nuestro cuerpo no los produce, necesitamos consumirlos de los alimentos forzosamente y que tienen un papel súper importante, pues para que todos podamos funcionar bien. ¿Desde dónde empiezan? Pues empiezan desde el ácido linoleico, ¿no? Digamos, del padre, ¿no? De donde vienen estos, ¿no? Lo ingerimos a partir de distintos alimentos, por ejemplo, ¿dónde lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar en aceites vegetales como el de canola, el de sunflower, el de aceite girasol, el de soya. Lo vamos a encontrar en todos los productos del cerdo, en el aceite de palma, ¿no? En aguacate y productos de aguacate, en todo lo que viene del pollo y de la carne del pollo, huevos, etcétera. Y trigo, ¿no? Aquí vamos a encontrar el linoleico. Y este linoleico, a partir de este, se van a ir sintetizando, nuestro cuerpo va a ir sintetizando todos los otros. Es el de cadena más corta, ¿no? Y a partir de este se van a metabolizar los siguientes. Y bueno, forma parte de estas membranas celulares. Ay, ya le pude quitar. El siguiente sería el gamma linoleico, ¿no? La verdad es que cuando vemos de dónde proviene, la verdad es que lo vamos a encontrar en aceite de borraja, ¿no? En Primrose Oil, ¿no? Y en el de grosella negra, ¿no? Y otras fuentes, pero en realidad no es que lo consumamos mucho. Sin embargo, este se va a generar a partir del linoleico. Aquí, por ejemplo, este está ligeramente bajo, pero cuando llegamos al diomo gamma linoleico, este lo tenemos arriba, lo tenemos en 54.3% arriba de ese rango, de lo que tenemos que tener, ¿no? O sea, este sí lo tenemos bastante arriba. ¿Cuál es el problema de este? Bueno, el ácido de gamma linoleico, lo que tiene es que es como el bueno de la familia o no el bueno, este es el que nos ayuda o es antiinflamatorio, digamos, dentro de la familia del omega 6. Es el que hace la balanza en el metabolismo del omega 6. Entonces, este ayuda a bajar el nivel de inflamación, siendo que casi todos los omega 6 y sobre todo estos dos son proinflamatorios, este es antiinflamatorio. Y este se convierte en prostaglandinas de la serie 1, que tiene propiedades antiinflamatorias y vasodilatadoras. Y cuando está bajo, se inclina la balanza hacia la inflamación, ¿no? La balanza de esta familia, digamos, hacia la inflamación. Entonces, tiene que estar en un nivel adecuado, es muy importante, pero cuando está alto, aquí lo que tenemos que tener mucho cuidado es que a partir de se va a convertir, digamos, al final en ácido araquidónico. Entonces, tener o un porcentaje muy alto de diomo gamma linoleico tampoco es bueno porque nos va a llevar o se va a convertir en araquidónico, ¿no? El araquidónico, el doctor ahorita lo tiene bien, ¿no? Un poquitito arriba, como veíamos en el índice anterior, pero dentro de un nivel moderado, ¿no? Está bastante bien. El araquidónico, ¿en qué lo vamos a encontrar? Pues lo vamos a encontrar en todas las carnes, en huevos, ¿no? Y en todos los productos del huevo, en todo esto lo vamos a encontrar. Y finalmente, este ácido araquidónico, pues es el más abundante en las membranas celulares, ayuda a la estructura y función cerebral, ¿no? Tiene un papel importante en esto y una respuesta inmune necesaria. Es precursor principal de estos eicosanoides, que son proinflamatorios, y produce estas citocinas inflamatorias que nos van a ayudar a protegernos, ¿no? Este se va a sintetizar del diomo gamma linoleico y hay que cuidar mucho que en personas veganas lo tengan en niveles adecuados, ¿no? El siguiente ya sería la familia de los omega 3, donde vamos a empezar a partir del ALA. Este ALA, como decíamos, pues es el de cadena más corta y lo vamos a encontrar sobre todo de fuentes vegetales, ¿no? Lo vamos a encontrar en estos aceites, en el de linaza, en el de semilla de uva,
Vamos a encontrarlo en espinacas y coles de Bruselas, también lo vamos a encontrar en algunas berries, en algunas moras como las blueberries, como la mora azul, en algunas nueces, ¿no? En chía, ¿no? Todo este tipo de nueces aquí lo vamos a encontrar. Este lo tiene ligeramente bajo el doctor. Y finalmente, este es el encargado en convertirse en ácidos grasos de cadena larga, ¿no? Su principal función es convertirse en ácidos grasos de cadena larga. El problema es que la tasa de conversión es muy baja para metabolizar el EPA y el DHA. O sea, solo del 8 al 21% del ALA se llega a transformar en EPA. O sea, es bajitito. Solo del 8 al 21% del ALA se transforma en EPA y del 1 al 9% se llega a transformar en DHA, ¿no? Es bien poquito el porcentaje que vamos a lograr convertir a partir de estos. El siguiente sería el EPA. El EPA, si vemos, pues lo vamos a encontrar en este tipo de productos, ¿no? En pescado graso, ¿no? De estos que crecen en aguas frías en estado salvaje. Todos estos mariscos y algas que crecen en aguas frías en estado salvaje también van a tener este EPA, este omega 3, este EPA que es tan importante y que ayuda tanto a la desinflamación a nivel celular. Y de hecho, Cincino tiene un omega que es totalmente vegano a base de algas y que tiene una eficacia increíble, ¿no? Tiene una biodisponibilidad increíble y una eficacia increíble de algas, este Balanzoil vegano es buenísimo. Y todos los productos de Cincino Balance, pues contienen este EPA. El EPA, pues finalmente tiene un efecto antiinflamatorio que es vital para manejar, para ayudar para prevenir y para manejar enfermedades cardiovasculares, autoinmunes y neuroinflamación. Ayuda a la salud del corazón, toda la parte cardíaca, ¿no? Del sistema cardiovascular, reduce triglicéridos, reduce la presión arterial, favorece la salud mental y el estado de ánimo, ¿no? Ayuda muchísimo en toda la parte de la depresión. Actúa en músculos, sangre y tejidos. Es interesantísimo ver, por ejemplo, en deportistas de alto rendimiento, el omega 3 de cincino tiene el sello de Inform Sport, que este sello solo se lo dan a los productos que pueden consumir atletas de alto rendimiento y que no van a salir en los dopajes. Y la verdad es súper interesante ver cómo el omega 3 ayuda muchísimo en atletas de alto rendimiento a crear músculo, ya que tengan un mejor rendimiento. De verdad, hace una enorme diferencia. O sea, hay equipos olímpicos que consumen el protocolo de salud completo de Cincino por la pureza que tiene, por la eficacia que tiene. Incluso equipos de fútbol profesional de Reino Unido, ¿no? Y de muchos otros países. Hay un equipo, por lo menos en cada país europeo, que consume el omega 3 y todo el protocolo de salud de Cincino, y es buenísimo, ¿no? El DPA ayuda y digamos que se transforma en DHA posteriormente y es un modulador de la respuesta inmune, ayuda a la expresión de emociones y estados de ánimo. Y lo tiene en menos 40.5. El EPA, que como decíamos, pues es súper importante, el doctor lo tiene en menos 93.4%, ¿no? Es el que hay que aumentar muchísimo, ¿no? Urge aumentarlo porque finalmente sí está llevando a un desequilibrio en el primer índice que mide el EPA contra el ácido araquidónico, pues la proporción entre estos es muy, muy alta. Por eso es que hay una desproporción tan grande, ¿no? ¿Cuánto era? No me acuerdo ahorita. 46-1, ¿no? Por estos números, porque si está 93.4% abajo de lo que tendría que estar. Y luego el DHA, está en menos 43%, y como decimos, este es el más abundante en las membranas celulares del sistema nervioso, afectando la fluidez y la funcionalidad. Tiene un efecto antiinflamatorio y neuroprotector, ayuda al desarrollo del cerebro, a las funciones cognitivas, al estado de ánimo, a la calidad del esperma, ayuda a la vista, como decía la doctora,
Hay un porcentaje muy, muy grande de DHA en todas las células fotorreceptoras de la retina y ayuda muchísimo también a la vista, ayuda a tener el deterioro neurológico y por eso es neuroprotector, por eso previene y puede llegar a prevenir incluso condiciones o padecimientos como el Alzheimer, ¿no? O distintos tipos de demencia, ¿no? Es de las pocas cosas que podemos, bueno, hay muchas cosas, pero es de las cosas que podemos hacer como protección para evitar cuando tenemos una carga genética fuerte, es este tipo de demencias, incluso llegando a la demencia tipo Alzheimer, ¿no? Entonces, tener niveles adecuados de EPA, de DHA y de DPA va a ayudar a regular la función cerebral de neurotransmisión, el desarrollo neurológico y cuando tenemos bajos niveles de estos tres, de EPA, de DHA y de DPA, hay más riesgo para afecciones mentales como depresión, demencia, fibromialgia y se asocia con procesos autoinmunes. La verdad es que hay muchísimos estudios que hablan de todas estas cosas y es súper interesante ver el papel tan importante que tiene el omega 3. La verdad es que, como decía la doctora, no es que sea algo milagro, pero pues al actuar a nivel celular y al bajar la inflamación a nivel celular, ayuda en muchísimos padecimientos y ayuda a mejorar la salud de las personas en general. Y ya nada más como para cerrar, no me quiero tardar mucho porque ya llevamos un rato aquí. eh, Finalmente, Cincino tiene un protocolo de salud básico, que es el que les estaba hablando, en donde empezamos por balancear teniendo este balance adecuado entre omega 6 y omega 3 que nos va a dar a nivel celular la posibilidad de que esté funcionando nuestras células de forma correcta y a tener una baja inflamación, eh, utilizando el Essent Oil ahora, ¿no? Después vamos a tener la restauración de la flora intestinal, ¿no? De nuestras bacterias buenas, a tener este equilibrio a partir del Synobiotic, restaurando esta eubiosis, este equilibrio entre bacterias buenas y bacterias malas, con este prebiótico que va a crear esas condiciones para que nuestras bacterias buenas puedan funcionar y puedan crecer y puedan reproducirse, ¿no? Y por último, vamos a tener el Extend, que este Extend es un multivitamínico, pero que no es nada más un multivitamínico, es mucho más porque tiene oligoelementos, fitonutrientes, o sea, tiene todo lo que se necesita para estar bien, ¿no? Cuando lo analizan de manera detallada, la verdad es que mucha gente, muchos nutriólogos que entran a Cincino, entran al ver el Extend porque tiene todo lo que necesitas para poder estar bien, para poder estar con salud. Y por último, bueno, que no está aquí dentro del protocolo básico, pero que tiene que ver con esto, es el Loasviva, que lo mencioné, bueno, lo pongo ahí en una lámina, ya no hablé mucho de él, pero que ayuda a toda la parte de la regulación del estrés. Es un nootrópico, un adaptógeno y que nos ayuda a que nuestro sistema nervioso funcione de la manera adecuada y que esté en lo que tiene que estar, ¿no? Cuando te tienes que concentrar, te ayuda a concentrarte, a que estés enfocado, cuando te vas a dormir y te vas a relajar, a que se pueda relajar tu cerebro y que puedas estar listo para conciliar el sueño, ¿no? Y que nos ayuda a bajar los niveles de ansiedad y de estrés muchísimo. Entonces, este protocolo vio el doctor y vieron todos los responsables de el área científica de Cincino que pueden ayudar muchísimo a mejorar la calidad de vida de las personas y el estado de salud de las personas, manteniendo la salud, dando algo para ayudar a mantener la salud y pues mejorar el estado de las personas, ¿no? Este protocolo se basa mucho en las zonas azules, y pues la verdad es que te ayuda en sistema inmune, te ayuda a toda la parte de mejorar el nivel de estrés, pero también te ayuda a dar energía, etcétera. Bueno, pues por mi parte es todo. No sé si haya alguna duda. Nada más para acabar, acá en esta parte en la prueba. Voy a hacerlo un poquito más grande, nada más para que salga. Aquí en información, ustedes se pueden meter y pueden ver en niños, porque pues son diferentes. O sea, si vemos al principio, cuando vas a ver tus resultados, que ya están ahí, tienes que poner la edad.
y con niños los parámetros son distintos, o sea, el equilibrio es diferente entre omega 6 y omega 3, y entonces ahí puedes ver todos estos consejos. Aquí viene cómo cambiar la dieta, entonces vienen más información de los diferentes grupos y de los diferentes ácidos grasos y en dónde los puedes encontrar. Aquí fuentes de ácidos grasos en tu dieta, ¿no? Aquí también los puedes encontrar. Entonces tiene muchísima información súper interesante que puede ayudar a la persona, al paciente, pues para ir cambiando ese curso hacia donde está yendo pues su vida, ¿no? O sea, que mejorando su salud. Así es. Muchas, muchas gracias, maestra, por esta gran cátedra en todo lo que nos da como resultado la prueba, en saber de dónde viene, cómo interpretar, cómo mejorarlo, ¿no? El ejemplo no me gustó mucho, era yo. Para, para todos nuestros asistentes, esta prueba yo me la hice a inicios del mes de noviembre y justo lo pusimos de ejemplo y fue tanto el tema que también me preocupé. Uno piensa que el hacer ejercicio es suficiente, el tratar de alimentarse bien es suficiente, pero no, realmente les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes comen o comemos salmón 3 o 4 veces a la semana, cerca de casi 2 tazas de carne? Pues realmente nadie, ¿verdad? Nuestra alimentación en México no está diseñada para ello. Por ende, la suplementación está indicada porque no estamos alcanzando nuestros requerimientos diarios de esto, ¿no? De ahí, pues evidentemente hubo un clic en mi salud, en mi ponerme también a hacer algo y soy también paciente, ahí está mi prueba y justamente ahorita en el transcurso de la clase me aventó una revisión ahí rápida de la literatura sobre indicaciones y de verdad que hay un buen de información en todo el espectro que ya vimos, síndrome metabólico, estos patrones proinflamatorios, pero también en ansiedad, en depresión. En niños me aventó una búsqueda y hay datos donde se puede dar desde los 9 años, hay una media desde los 11 años a nivel mundial donde muy buenos resultados. Entonces, todo esto lo iremos trabajando con ustedes. ¿Por qué? Porque a través de Med Scientific, algo que, pues sinceramente a mí me ha gustado, para quien no conozca esto, bueno, yo soy el dueño de Med Scientific, ¿no? Entonces he tratado de que todo esto tengan ustedes las bases científicas de lo que estemos recomendando, o sea, más allá de una recomendación, es también recomendación basada en ciencia, en evidencia, que esto funciona y que yo me aviento también los protocolos para ver cómo me siento yo, cómo siente mi familia, ¿no? Entonces, pues iremos dándoles estas clases para que primero les propongo, háganse su prueba ustedes, empiecen su protocolo ustedes y ya verán hacia sus pacientes también cómo mejorar su salud, porque de verdad que esto sí, cuando uno dice, oye, pues al final a veces pensamos que el riesgo cardiovascular solo es obesidad y eso no, tu patrón proinflamatorio, ¿cómo lo tienes? Ya hay información acerca de los ácidos grasos omega y disbiosis de la microbiota o ayudar a la eubiosis. Resulta que esto se potencia. Ahorita me aventé un artículo, lo leí rápido, donde nos habla de que la suplementación con omegas más el papel de los probióticos te ayuda a generar más ácidos, ácidos grasos de cadena corta que pues, son eubióticos, mejoran todo este perfil bioquímico. Y digo, no, pues es una joya. Hay que tomarlo diario, ¿no? Y justamente aquí tengo el mío, o sea, esto no es broma, de verdad que sí me preocupé y me lo estoy tomando yo. Este, y con la clave que nos comentó la doctora también sobre el que esto es el aceite, o sea, es líquido, no viene encapsulado, porque realmente también a veces el excipiente tiene mucho que ver en la biodisponibilidad, en las dosis y todo esto tema ya Y además variado. este no sabe nada mal, no tiene sabor malo, no Sí, deja no sabor sabe feo. fuerte. Yo tenía miedo porque no estoy tan grande, pero también probé la emulsión de Scott como todos ustedes y yo tenía miedo de que supiera eso y realmente no. Sabe como a limoncito, algo así como limoncito rico. Entonces, pues nada, muchas gracias por esta gran charla. Espero que si hay dudas, tener otra, a lo mejor otra sesión ya enfocada hacia las meras dudas. Ya vimos la parte básica de la interpretación y pues agradecerles a todos que nos aventaron 2 horas con nosotros, donde se quedó más del 95% conectado a la sesión y pues nada,
Algo padre de este grupo, que es, como ya vieron, bien numeroso, es que vamos a ir generando la evidencia también en grupo, nos vamos a ir retroalimentando sobre, oye, en pacientes con esto lo has dado, oye, ¿qué te ha pasado con quienes dicen que en la mañana les da poquito reflujo? Bueno, hay que cambiarlo de horario con alimentos, bueno, todo eso lo iremos retroalimentando a través del grupo y para ello se hizo este grupo, ¿no? Les digo, ahora con esta recomendación basada en ciencia a través de nosotros de MedScientific. Así es que, pues agradecerles a todos su asistencia. Les voy a dejar en el chat el enlace del día de hoy para que registren su asistencia y llevemos un control, porque además de que esto tiene el fin hacia lo comercial, hacia el tema de usar estos productos, la parte teórica sí está bien fundamentada y separada y van a tener una constancia sobre todo el manejo del curso. Y además, esta parte creo que es bien importante de que SinSino es, bueno, alimentación basada en pruebas, ¿no? Nutrición basada en pruebas. Así es. Y finalmente el tener evidencia creo que es bien importante, ¿no? Ir cambiando hacia allá. Así es, así, hacerlo objetivo. Realmente les repetiré la historia de por qué se llama MedScientific la plataforma, pues somos científicos. ¿Verdad? ¿Y de qué nos basamos? Pues de datos, de pruebas, y esto está basado en pruebas. Entonces vamos en el canal, vamos todos ahí simétricos, así es que, pues, qué gusto aprender de ustedes. Para mí también es un tema nuevo, este tema de los omegas, pero sin duda yo creo que al igual que ustedes, en un mes ya estaremos bien preparados con todo esto que nos han enseñado. Muchas gracias, maestra Daniela. No, ¿de qué? Y gracias a todos los que están por acá. Ya está el enlace de asistencia en el chat de Zoom. Contéstenlo y esta sesión se cierra alrededor de los 5 minutos de manera automática y estaremos compartiéndoles en el grupo pues los artículos, las presentaciones de la doctora y viene una pregunta al final. Si ya quieren empezar a probar los productos, lo queríamos dejar hasta la última clase, pero a mí ya me han buscado varios de ustedes de, oye, ya dinos cómo. Bueno, y hay una pregunta ahí si quieren de una vez probarlos y los estaremos buscando en estos días para que pues ya prueben y no se esperen hasta enero. Desde ahorita cuiden su salud. Así es que gracias y estamos en contacto. Nos vemos.